Bien, regresamos a este asunto de la televisión digital y yo trataría de separar tres aspectos que tiene este asunto. Uno, la circunstancia de la evolución tecnológica, que no es una decisión de nadie, es simplemente el avance de la vida contemporánea y del mundo globalizado en el cual México está inserto y está viviendo, y que es algo contra lo que nadie se puede oponer. Sería como haberse opuesto en su momento a la utilización de la rueda o del fuego o de la electricidad. El otro punto es que esta mutación tecnológica se da en condiciones de paternalismo gubernamental. Yo no sé si es por lo que dijo el diputado Virgilio Caballero, pero si 20 millones de personas se quedaran de un día para el otro sin televisión, quizás el gobierno se enfrentaría no a un cacerolazo, sino a un pantallazo. ¿Quién podría sofocar la rebelión de las televisiones o la revolución de las casas de las personas que no pueden ver la televisión y se sentirían aisladas del planeta? No sé, ¿usted qué opina, diputado? Mira, creo que es un esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno. Comentaba Virgilio hace un momento que es el único país que lo está haciendo. Igual hubieron países que apagaron y ni siquiera avisaron y cada quien buscó cómo tener la comunicación. Hubieron que, en el caso de Estados Unidos, que dieron decodificadores. En esta ocasión, el gobierno de la República está haciendo el esfuerzo, está entregando más o menos 3 televisores por cada 10 mexicanos. Es un esfuerzo extraordinario para que la gente pueda tener esta comunicación, esta información de lo que pasa a su alrededor, y la condición, al final de cuentas, es una condición de competitividad de nuestro país. Estamos en un mundo globalizado en el que al abrir esta condición de espectro y darle a la sociedad es mucho más que la discusión de la televisión. Yo lo sacaría inclusive de la discusión de la televisión y de la comunicación. Realmente lo que se tiene en este momento es la oportunidad de entrar a la competitividad con el mundo, o vamos a quedarnos rezagados de la condición que estamos viviendo en el resto del mundo. Y también garantizar los servicios por parte del Estado, lo comentaba en intervención anterior, como la telemedicina, por ejemplo, que pudiera ayudar muchísimo, que el apagón analógico está contemplado en la Constitución al 31 de diciembre del 2015, y a partir de darse el apagón se van desdoblando una serie de condiciones que llegan hasta el 2018 con México Conectado, en el que se pueden utilizar la fibra óptica, por ejemplo, de CFE, los que tienen las instituciones de gobierno que puedan hacer a partir del apagón se van desdoblando todas estas condiciones. Por eso, desde mi punto de vista, pues ya estamos a la vuelta de la esquina, 30 días exactamente, ¿no? Y ya falta muy poco. No sé si usted quería comentar algo, diputado. No, por supuesto, es muy interesante todos estos temas. En efecto, el cambio tecnológico nos afecta y nos llega y no hay nadie que pueda, digamos, detenerlo. Si hay una decisión de política pública, y la decisión de política pública es modernizar las comunicaciones. Toda política pública, particularmente estas que quieren una transición de 180 grados, como la que estamos viendo ahora, sí va a generar una serie de impactos negativos. A mí me parece que la decisión que tomó el gobierno federal en varias administraciones es una decisión interesante, por lo menos. Es decir, hay un sector de la población que puede hacerse cargo del cambio tecnológico, ¿no? Que va a poder cambiar sus televisores, que va a poder hacer lo que considere pertinente, o no, o simplemente apagarlos. Si los quiere apagar, pues se acabó. Pero hay un sector de la población que no tiene capacidad para ese cambio tecnológico, y a mí me parece importante que se piense en estas personas. Si es a través de decodificadores o es a través de televisiones, probablemente sea una decisión técnica, de la cual yo no me siento en capacidad para opinar mayormente. Pero creo que lo que debiéramos cuidar es que aún incluso con esas medidas es probable que tengamos un sector de la población que ni siquiera pueda acceder a tener televisiones digitales y que no las pueda cambiar. Es un tema de todos. Una cosa que a mí me llama la atención, y a lo mejor la diputada Limón, que tuvo una amplia experiencia en asuntos de derechos humanos, me puede decir, ¿ver la televisión es un derecho humano? A ver. ¿Lo podríamos considerar así
como para que el Estado tenga que preocuparse de si un señor ve o no ve la tele? A ver, ahorita ¿Y cuál tele, primero abordo un par de temas y posteriormente contesto específicamente lo del derecho humano. Primero, sobre los cuestionamientos que aquí se han hecho de por qué televisiones y no decodificadores. Hay dos elementos muy importantes por los que entiendo, según nos ha informado en reunión la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en la Cámara de Diputados, tomaron esa decisión. Primero, el ahorro energético que implican las televisiones digitales. Es decir, las televisiones analógicas con un decodificador no generan ahorro energético, las digitales sí. Y ese es un elemento que me parece muy importante, no solo por el bolsillo de los mexicanos, que eso me parece central, es decir, al tener una reducción en el consumo de energía, pues se verá reflejado en sus recibos de luz, sino también me parece muy importante porque pues, el ahorro energético es positivo para el país. Esa es una de las razones centrales. La otra, entiendo que es el tema del tiempo de vida que tiene un decodificador. Es decir, una televisión digital te dura por lo menos 10 años, mientras un decodificador tiene un periodo de vida mucho más reducido. Hay quienes dicen que es un periodo de vida de 2 años, hay quienes dicen que es de un poco más, pero un decodificador difícilmente dura 10 años. Por lo tanto, con la entrega de decodificadores, de algún modo se estaría pateando el bote a que la gente que sigue con su televisión analógica, pues enfrentaría el problema cuando éste dejara de funcionar. Esa es una explicación que me parece muy importante sobre el tema de las televisiones, de la decisión del programa de política pública de hacer entrega de televisores. Ahora, ¿a quién se le entrega? Bueno, se hizo un cruce de padrones de la Secretaría de Desarrollo Social, de padrones de población vulnerable, y conforme a esos 6, 7 padrones que se cruzaron, se conformó un padrón que es al que se le está haciendo entrega de estas televisiones, considerando que es el padrón más vulnerable y que no puede adquirir una televisión como lo pueden hacer otros. Y justamente se espera que esos otros, que no están en condiciones de extrema vulnerabilidad, puedan o comprar televisiones digitales o, en su caso, quienes así decidan, un decodificador. Hay que decir, como lo decía la diputada Ivonne, que eso es inédito, es decir, ningún país se ha hecho cargo de ese tema. El gobierno de México decidió hacerse cargo considerando que México es un país que tiene una población vulnerable importante y a la que había que cuidar, no dejarlos sin este medio de información. Ahora, justamente con esto voy a responder al tema de si es un derecho humano o no es un derecho humano. A ver, no es que la televisión por sí misma sea un derecho humano. Lo que es un derecho humano es el acceso a la información. Y la televisión es una herramienta para acceder a información y para mantenerse comunicado. Entonces, en ese sentido, es parte de los elementos con los que se facilita el ejercicio de un derecho humano, que es el derecho a la información. Hay que decir también que para población vulnerable, muchas veces la televisión y la radio son las únicas maneras en que están conectados al mundo. Y por lo tanto, puede ser que sea la única manera en que, por ejemplo, se enteren de un desastre natural o de la posibilidad de un desastre natural. Es decir, también tiene funciones importantes en el ejercicio de la prevención. Por último, quiero cerrar con el tema que comentaba el diputado Virgilio Caballero de la reforma en el Senado. Es falso que no se vaya a llevar el apagón el 31 de diciembre. El 31 de diciembre es la fecha fatal, es decir, es una fecha establecida en la Constitución en la que se llevará a cabo el apagón. Esta es una reforma a la ley secundaria que no puede contravenir el plazo constitucional. Sí, sería una controversia constitucional. Así es. Lo único que se plantea en esta reforma a la ley secundaria es el dar un plazo a las televisoras públicas que de lo contrario desaparecerían y aquellas estaciones de baja potencia. ¿Por qué es importante eso? Porque las estaciones de baja potencia, las complementarias pequeñas, igual que en buena medida varios de los medios públicos, llegan a rincones del país, por ejemplo, a rancherías, donde no se llega de otra manera. Y apagarlas, en definitiva,
el 31 de diciembre. Sin dar este plazo, implicaría que esa población, que la población más alejada, que muchas veces es la más vulnerable, porque bien sabemos que en nuestro país el fenómeno de la pobreza va acompañado de un fenómeno de dispersión importante, pues dejaría de tener señal. Es decir, no son ni siquiera rentables para los medios, son más bien herramientas que se utilizan para poder llegar a rincones del país donde no se llega de otro modo y que el gobierno y que por supuesto los legisladores en este caso, porque esta fue una iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, pero los legisladores estamos obligados a atender este tipo de problemáticas de la sociedad y a ver cómo se enfrentan y cómo se resuelven. Toda implementación de una reforma, sobre todo de una reforma de gran calado como es esta, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, tiene retos, su implementación tiene retos. Este es uno, y a los legisladores nos toca atenderlo y resolverlo. Muy bien, al parecer, no sé si este ánimo de atender a las personas que no tienen dinero para comprar una pantallota o pantallita, son quienes deben recibir el estímulo del gobierno, y las estaciones de televisión o de radio que no tienen dinero, porque paradójicamente no tienen dinero porque le pertenecen al gobierno o a los gobiernos. Entonces, ¿no? Parece que alguien por ahí leí que decía que ante el apagón, no sé si te suene parecido esto a Virgilio Caballero, que frente al apagón, pues primero los pobres, ¿no? ¿No dijeron? Esa es la pretensión, sí. Ajá. Los pobres merecen televisores digitales, que son tan importantes como comer, ver televisión digital. Está mal informada la diputada Lía Limón. Anoche el Senado aprobó llevar a cabo una reforma constitucional para realizar el apagón analógico en 2016. Aquí tengo la minuta aprobada el día de ayer, aquí la tengo, y no se tocó la Constitución. No se tocó la Constitución. Se decidió llevar a pagar. La fecha establecida en la Constitución es el 31 de diciembre y esa fecha se respeta y enterada. todos estamos a favor de que esa fecha se respete. No, eso es otra cosa. Lo que se pospone si es usted el está caso a favor es otra cosa. de los medios públicos. Pero anoche el caso Senado aprobó que el apagón se lleve a cabo en 2016. Sí, Aquí pero tengo ayer la en la nota noche. diferencia. Aquí Pero tengo solo la para, ayuda, solo para los unos que no son concesionarios. No para los permisionarios. No. Los permisionarios es otra cosa. Son para televisiones no, públicas. no. Sí. Fue para las televisoras mercantiles, por supuesto. No. Que era lo que para estaba de televisiones por medio. públicas. Bueno, al menos en los documentos no consta. son para las Primero, televisiones no es públicas. una reforma constitucional, es una reforma a Por la ley supuesto que secundaria. no lo es. Aquí la tengo. Pero la reforma a la ley secundaria no puede contravenir el plazo fatal Bueno, establecido en la Constitución. Yo pido del que por lo 31 de menos me dé diciembre. usted la Por oportunidad lo tanto, de tener el mismo tiempo que usted se da para argumentar y que me permita hablar. Porque Adelante. se tomó ya 7 minutos y yo no llevo ni 30 segundos. adelante, lo que, Por favor. lo que le pido es que Por- pruebe, por- pruebe que fue yo lo reforma que le pido es que constitucional. respete mi derecho a hablar, pero, que es mucho y que más. pruebe el A dicho, propósito de información y derecho a la información, respete mi derecho a hablar. y que pruebe el dicho. Llevo 30 segundos hablando y usted ya se me echó encima. Por favor, respéteme. Adelante. No es una cuestión, como dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tenga que ver con que un decodificador. Un segundo. Para que esto salga bien ordenado y para los fines del formato que tiene esto, vamos a hacer una pausa y de regreso tiene usted los 7 minutos que pidió Muy bien. y continuamos con la parte debatible de este asunto. Pero si no, aquí todo se desajusta. Vamos a hacer un intermedio. Entra Miguel Reyes Razo con su crónica y terminando eso, Virgilio Caballero con esta polémica que tiene con la diputada Lía Limón. Permítame y ahorita regresamos.